Esta es La Historia y sus protagonistas, un programa concebido para conversar sobre la historia y la cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la casi desconocida presencia alemana en nuestra ciudad. La publicación del libro Ensayo político sobre la isla de Cuba, de Alejandro Humboldt, le ha dado la condición en nuestro país de segundo descubridor de la isla a este alemán. ¿Por qué razón? Por una razón muy interesante. La isla de Cuba existía en el mapa geográfico donde la había situado Colón. Sin embargo, desde el punto de vista científico, es Alejandro Humboldt quien la incorpora al mundo científico de la época. Es decir, había una percepción de la isla de Cuba antes y habrá una después del libro de Humboldt. Eso responde a la extraordinaria agudeza de los comentarios de Humboldt sobre la flora, la fauna y sobre los habitantes de la isla de Cuba. Es por eso que tenemos un reconocimiento especial para la figura de este sabio alemán en nuestro país. Es por eso que muchos intelectuales cubanos le han llamado a Humboldt el segundo descubridor de Cuba. Pero en realidad, mucho antes de que Humboldt visitara Cuba, ya se había producido un importante contacto con la cultura alemana en tierra santiaguera. A mediados del siglo XVI, el alemán Juan Teltzer y un grupo de mineros alemanes iniciaron junto a los indios y negros esclavos de la región la extracción y fundición de cobre en el pequeño poblado de Santiago del Prado, por supuesto en las proximidades de la ciudad de Santiago de Cuba. A mediados del siglo XIX, la numerosa presencia de alemanes en nuestra ciudad, así como la intensidad del tráfico marítimo entre Santiago y Alemania, hizo que muchas ciudades alemanas fijaran sus consulados aquí en Santiago de Cuba. En aquellos tiempos hubo en Santiago consulados de ciudades alemanas como Bremen, Hamburgo y Prusia. Según el censo de 1899, en los umbrales del siglo XX vivían en Santiago 42 alemanes. Varios miembros de esta laboriosa comunidad se destacaron fundamentalmente en las esferas del comercio y la industria. Recientemente hemos contado con el trabajo de diploma de Leandra Domínguez, un trabajo que aporta elementos novedosos al conocimiento de esta temática interesante e importante para conocer las raíces de la cultura santiaguera. Durante la investigación apuntes sobre la presencia alemana en la jurisdicción de Santiago de Cuba en el siglo XIX, se llegaron a la conclusión de que en la segunda mitad del siglo XIX los alemanes radicados en Santiago de Cuba lo hicieron por un interés mayormente comercial. Las firmas alemanas radicadas en el territorio se dedicaron mayormente al comercio mercantil, aunque no podemos descartar la posibilidad de que algunos de ellos, como Carlos Rieger y Jorge Schweck, se dedicaran a la agricultura. Estos alemanes se insertaron muy bien dentro de la sociedad santiaguera, tuvieron familias, incluso descendencia, y aportaron bastante al desarrollo comercial de la región. Aunque otros alemanes se destacaron en la industria y el comercio santiaguero, no cabe la menor duda de que es Hermann Michelson el alemán que más contribuyó a la cultura contemporánea de Santiago de Cuba. Hermann Michelson llegó muy joven a Santiago. Aquí fue gerente de la firma Schulman, presidente de la compañía del ferrocarril Sabanilla Maroto y de la Cámara de Comercio. Michelson fue el cónsul en Santiago del Imperio Alemán y vicecónsul del Imperio Austrohúngaro. Hermann Michelson promovió el rescate del Paseo de la Alameda, que después llevaría su nombre. Fue uno de los fundadores del Club Náutico y de la llamada cocina económica, que alivió la miseria de muchos santiagueros en los meses terribles que siguieron a la guerra hispano-cubano-norteamericana. El
tema de la presencia alemana en Santiago de Cuba es un tema muy poco estudiado. Sin embargo, en los últimos años, afortunadamente hemos tenido algunos trabajos de investigación interesantes, como por ejemplo el realizado por Mónica García, el realizado por Reinaldo Cruz. Estos trabajos han aportado nuevos elementos al conocimiento del tema. Cuando vamos a referirnos a la presencia alemana en Santiago de Cuba y a su influencia, no podemos dejar de mencionar a una personalidad cuya labor social revistió un gran significado para Santiago de Cuba, dígase Germán Michelsen Schroeder, en beneficio del bien público, su fortuna en unión a la de otros miembros de esta ciudad con sus mismos ideales, y van a crear lo que es conocido con este nombre, la cocina económica, que no va a ser más que el mecanismo que va a paliar, que va a tratar de disminuir la condición que reinaba en las calles de Santiago de Cuba, dígase el hambre y la miseria. El segundo de estos hechos fue precisamente la fundación del Club Náutico, que no va a ser más que la primera sociedad deportiva fundada en Santiago de Cuba, iniciativa que, a pesar de que no fue suya, sí la mantuvo hasta el año de su muerte, en 1928, y que se va a dedicar precisamente a cultivar el deporte en esta ciudad. Por último, podemos hablar entonces de la reconstrucción de la Alameda, que sería en el año 1893, y que no va a ser más que la reconstrucción, como ya dije, de este paseo, que inicialmente era conocido como La Marina, pero que posteriormente en su homenaje va a ser conocido como la Alameda Michelsen, y que va a contribuir al recreo y al embellecimiento de la ciudad de Santiago de Cuba. Todas estas acciones van a traer consigo que el ayuntamiento de la ciudad declare a Germán Michelsen Schroeder hijo adoptivo de esta ciudad en 2 ocasiones. La casa de Germán Michelsen devino centro cultural para cultivar el buen arte de la sociedad santiaguera. En ella se realizaban tertulias donde se presentaba lo mejor de la cultura de la zona. También Germán Michelsen la utilizaba como sala para cultivar la música clásica alemana, la sala Haydn. En ella también presentaba sus pinturas autodidactas por su formación que había obtenido en Alemania antes de llegar, principalmente sobre el tema de la sociedad y del paisaje citadino. La Filarmónica y la Banda Municipal le recrean una marcha que lleva su nombre, Marcha Michelsen, y también la Alameda, por sus trabajos en el puerto, en la Junta de Obras del Puerto, lleva su nombre, Alameda Germán Michelsen, que hasta hoy ostenta el título. A fines de la década del 90, la Casa del Caribe promovió la publicación en Alemania de un libro sumamente interesante, titulado Santiago de Cuba entre la tradición y el turismo. Se trata de una recopilación de trabajos de autores santiagueros sobre temas profundamente santiagueros. Es decir, hay trabajos sobre el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre, hay trabajos sobre el carnaval santiaguero, sobre fenómenos como la identidad cultural del santiaguero. Ahí están representados autores como Julio Corbea, el historiador del cobre, está Kenia Dorta, la actual subdirectora de investigaciones de la Casa del Caribe. Es un libro importante, entre otras cosas, porque ha contribuido de manera notable a que se conozca mejor a Santiago y a la cultura santiaguera en Alemania. Como ustedes han podido apreciar en el programa, la cultura santiaguera está interactuando con la cultura alemana desde hace varios siglos, desde la época de Juan Teltzer en el siglo XVI hasta la época contemporánea con Germán Michelsen. El gran reto
para los historiadores santiagueros es escribir una biografía de Michelson, es escribir una monografía sobre la presencia alemana en Santiago. Sin lugar a dudas, esto sería una contribución extraordinaria a la historia de la cultura nuestra.